valores. O sea, la Biblia, la palabra, no es un libro que únicamente lo tomamos para darle lectura, como cualquier otro libro, sino que esta es palabra viva de Dios, es la que nos enseña cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos de poner en práctica, qué es lo que debemos de llevar a cabo, qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por lo tanto, siendo palabra de Dios, es necesario que lo pongamos en práctica, no solamente que le demos lectura. Y el título dice: practicando los valores cristianos. En algún momento por ahí vimos algún estudio sobre los frutos del Espíritu Santo, y cada uno de ellos hay que ponerlos en práctica. No es estudiarlos simplemente. Hablamos de amor, hablamos de paciencia, hablamos de gozo, y cada uno de ellos hay que ponerlo en práctica. No es únicamente darle lectura por darle lectura. Y aquí Pablo está recordando a los tesalonicenses, había unas cosas que se debían corregir, que ya se les había amonestado ya en la primera carta. Vamos a ver más adelante que se les habló sobre la venida de Cristo, pero parecía que lo tomaron no como debían hacerlo. Hay unos que dejaron de trabajar porque decían: bueno, ya viene ya Cristo, ahí viene el Señor, ya para qué trabajo, para qué me esfuerzo, aquí me siento, no hago nada y me espero a que llegue el Señor. Pero sin embargo, podemos ver a través de la palabra que el Señor siempre nos ha llamado a trabajar. Siempre es necesario que estemos trabajando. En la obra del Señor siempre va a haber un trabajo que realizar. No podemos decir: la obra del Señor se acabó, ya no hay nada que hacer. Siempre va a haber alguien a quien predicarle, siempre va a haber a alguien con alguna necesidad, siempre va a haber obra, siempre va a haber trabajo en la obra del Señor. Entonces es necesario que se pongan en práctica todos sus valores, todo lo que aprendemos de la palabra. Y aquí Pablo, en esta segunda carta, les voy a recordar, pero inicia, y vamos a ver en el primer punto. El título del primer punto dice: para que la palabra de Dios sea glorificada. Y dice el primer verso del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. E inicia este verso pidiendo oración por ellos. Y casi en todas sus cartas Pablo siempre está pidiendo la oración, la importancia de siempre estar en oración, de tener esa comunión con Dios. Pero aquí dice el verso, dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Él está pidiendo, Pablo aquí en este verso inicia y está pidiendo que oren por él, pero la oración no es para un beneficio personal, no es para satisfacer algo personal. A veces oramos y siempre estamos pidiendo: y dame esto, Señor, y dame esto, y quiero esto, y necesito esto, pero se nos olvida los demás, se nos olvida que el otro hermano tiene una necesidad, se nos olvida que el hermano está enfermo, se nos olvida que hay hermanos que están predicando la palabra allá afuera en la calle, que tienen que enfrentar muchos problemas, que enfrentan enemigos. Hay que estar intercediendo por ellos. Tal vez nosotros no salgamos a la calle a predicar en una esquina, gloria a Dios por lo que lo hace, pero los que están haciendo el trabajo necesitan el respaldo de un pueblo que esté de rodillas orando. ¿Para qué? Dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y aquí Pablo lo que está pidiendo, ¿sí?, que oren por él, pero no para un beneficio personal, sino para que la palabra siga creciendo, para que sigan viniendo nuevas almas a los pies del Señor. Entonces vemos aquí lo que Pablo está solicitando a los hermanos a los tesalonicenses. Y dice: así como lo fue entre vosotros. Pablo les llevó la palabra y nació, él creció y se formó la iglesia.
y seguía creciendo, ¿sí? Pero no eran los únicos, había más gente que necesitaba, había que llevar la palabra a otros lugares. Entonces aquí Pablo les está pidiendo esa oración, y decimos no para beneficio propio, sino para que la palabra del Señor siguiera creciendo. Y vemos ahí, dice, para que la palabra del Señor corra. No era la palabra de un hombre, no era la palabra de Pablo, no era lo que él pudiera sentir. Lo que Pablo les escribe en cada una de las cartas y toda la palabra de Dios, que sabemos que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero los hombres que tomó Dios para que fuera escrita fueron hombres que estaban dedicados al servicio a Dios, que estaban entregados a Dios. Vemos aquí entonces Pablo lo que está pidiendo. No era la palabra de Pablo lo que le preocupaba que se difundiera, no era que se difundiera su forma de pensar, no es que él quisiera establecer algo a beneficio propio, sino era para predicar el Evangelio, para que la palabra de Dios siguiera creciendo. Y sabemos que la palabra de Dios no está presa, pero el enemigo siempre quiere impedir que se predique. El enemigo siempre quiere impedir que esa palabra se lleve a alguien más. El enemigo no quiere que progrese, que crezca, que corra la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos y vemos a través de la palabra hombres y que más que Pablo, el ejemplo que nos da a todos. Fue apedreado, dado por muerto, y volvió nuevamente al lugar y seguía predicando, y la persecución, y lo sacaban de las ciudades, pero seguía predicando, seguía adelante. Yo estaba pidiendo oración para que la palabra siguiera creciendo. Entonces, dice por allá en el libro de Hechos, capítulo 13, versos 47 al 49, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Era necesario, y vemos aquí la labor que está realizando Pablo. Sabemos que desde antes de su conversión perseguía a la iglesia. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y fue llamado a predicar el Evangelio, desde ahí, sin descanso, siempre estuvo trabajando, siempre fue hacia adelante. Sabía que predicaba que la vida del Señor estaba cerca, pero seguía trabajando, no se detenía. Al contrario, sabiendo que la vida del Señor está cerca, es necesario trabajar aún más para poder alcanzar a hacer un poco más, ¿sí? La labor que hacía Pablo, y es la labor que debemos de hacer todos. Es que Pablo lo que hizo, él dijo, es que hice lo que tenía que hacer. No es que yo sea un gran hombre, sino que se esforzó, dio lo que debía, el trabajo que tenía que realizar, que es lo que nosotros tenemos que hacer, el trabajo que estamos llamados, ¿sí?, a realizar todos. Desde el inicio, Jesús, antes de ascender, nos dio la gran comisión, y esa es para todos, no es únicamente para los líderes, no es únicamente para los presidentes de las sociedades, para los obreros, no. Esa comisión fue para todo el que creyera en él, para todo el que fuera salvo, todo el que viniera a sus pies, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todos, sin hacer excepción de personas, sin decir a esta persona sí, a esta persona no, a todos. Dios no hace excepción de personas y no podemos hacerlo nosotros. Pablo así lo hizo, recorrió, vemos sus viajes que hizo, sus viajes misioneros, y siempre predicando la palabra, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que enfrentaba, a pesar de las luchas, seguía predicando el Evangelio. Y aquí él
pide la oración, porque todos necesitamos de la oración. Si no hay alguien que pueda decir, es que yo no necesito que oren por mí. Todos necesitamos la oración unos por otros. ¿Sí? Entonces, vemos aquí lo que Pablo les hace mención en este primer verso, y el inciso dice: orando por la obra evangelizadora, por llevar la palabra. Dice por ahí su palabra: cuán hermosos son los pies, ¿sí?, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de aquellos que llevan el evangelio, de aquellos que predican la palabra. ¿Sí? Cuán hermosos son esos pies que se cansan, esos pies que a veces se debilitan, que a veces tiemblan, que a veces no pueden seguir avanzando. Y ahí es cuando los que no están haciendo esa obra están de rodillas, orando para que esos pies se afirmen, para que esos pies puedan seguir caminando, para que esos pies puedan seguir llevando ese evangelio. Y así todos unidos, como dice la palabra, como un solo cuerpo, seguimos trabajando, ¿sí? Todos unidos. Todos tenemos una labor que realizar, todos tenemos algo que hacer. No podemos decir, bueno, ya soy salvo, yo estoy aquí en la iglesia, pero no hay nada que hacer, ¿no? Siempre hay un trabajo que realizar. Y aquí Pablo les pide entonces la oración a los tesalonicenses, ¿sí? Pero decíamos, no para un beneficio personal, no para satisfacer algo personal, sino para que la palabra del Señor, dice, corra y fuera glorificada, así como lo fue entre vosotros. Porque Pablo les presentó la palabra, fueron salvos, recibieron a Cristo en su corazón y empezaron a practicar esos valores cristianos. Lo que Pablo estaba enseñando, lo empezaron a llevar a la práctica, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Muchos de ellos lo dejaron de hacer porque se desviaron, porque no tomaron la palabra como debía de ser. Ya viene el Señor, bueno, vamos a sentarnos, que venga. Y es lo mismo en la actualidad. Decimos que lo que estudiamos no es mera historia, lo que estudiamos no es ver qué fue lo que pasó. Esa palabra que fue escrita y que estamos estudiando nos sigue hablando el día de hoy, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí?, permanece para siempre, ¿sí? Entonces, lo que se le habló en aquel entonces a los tesalonicenses, se nos habla en este día a nosotros, hoy en día, a estar trabajando, pero estar trabajando conforme a la palabra, estar trabajando, ¿sí?, como Dios quiere que lo hagamos, no para un beneficio personal, no para satisfacer una necesidad propia, ¿sí?, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Sembramos, pero dice la palabra que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Es el Señor el que da crecimiento, ¿sí? Pablo en ningún momento dijo, esto lo hice yo, esto es mío, esto yo soy, no. Decía, todo lo que he hecho, o sea, no puedo gloriarme en nada, hice lo que debía de hacer. Entonces estamos llamados a poner en práctica esos valores cristianos, que aquí nos habla de algunos, pero nuestra vida cristiana es una constante práctica, ¿sí?, de llevar a cabo la palabra de Dios, porque ella que nos está diciendo, ese es nuestro camino, la que nos dice cómo vivir, cómo hacerlo, qué debo y qué no puedo hacer, qué es lo que debo practicar y qué es lo que no debo practicar, ¿sí? No proveáis para la carne, provee para el espíritu, es la palabra. Entonces tengo que dejar las cosas que son de la carne y tengo que empezar a poner en práctica las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios es el que mora dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner en práctica, ¿sí?, la palabra de nuestro Dios. Y aquí el título, pues, bien lo dice, practicando los valores cristianos. Y seguimos adelante. Dice en el verso 2,
Ya el verso 1 nos habla de que Pablo está pidiendo para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, pero también hace aquí otro énfasis y dice el verso 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Leíamos hace unos momentos ahí en el libro de los Hechos de que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, y dice que la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Pero si seguimos leyendo ahí mismo en Hechos 13, dice que los judíos instigaban a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de aquella ciudad donde se encontraba Pablo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé. Los que debían de apoyar hicieron levantar al pueblo en contra de los siervos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacarlos. Y dice ahí la palabra que los expulsaron de los límites de la ciudad. No los querían ver ahí en ese lugar. Entonces vemos como dice en este verso, inicia diciendo: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El enemigo siempre está buscando la manera de impedir el progreso del evangelio, de que no se hable de su palabra, ¿sí? Pero hemos sido llamados a hacer frente, hemos sido llamados a pelear la buena batalla, a no detenernos. Dios nos ha provisto de una armadura. Dios no nos ha dejado solos para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. Nos ha dado las herramientas necesarias para que llevemos a cabo la labor que debemos hacer. O sea, no hay excusa de decir no se puede, de decir no se puede predicar el evangelio, de decir es que es muy difícil ser cristiano, es muy difícil predicar la palabra. No. Dios nos ha provisto de cada una de las herramientas para poder llevar a cabo esa labor. O sea que sí podemos hacerlo. Vemos a través de la palabra, el Señor allá en la cruz venció al diablo, resucitó al tercer día, se levantó en toda su gloria con todo su poder, y aún antes él de ascender, estaba aquí en la tierra, le dijo pues, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Y van a hacer lo que están viendo, los milagros que están viendo, las sanidades que están viendo, el trabajo que se está realizando, ¿sí? Va a ser mayor. Él dijo: y me seréis testigos hasta el último de la tierra. Entonces, vemos lo que el Señor habla, el Señor dice, y Él explica su palabra, dice, y me seréis testigos, y no van a estar solos. O sea, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la labor que vas a hacer, la labor que tienes que realizar, no la vas a realizar solo, ¿sí? Y sí te vas a encontrar, ¿sí?, con hombres malos, te vas a encontrar con hombres perversos, te vas a encontrar con gente que es apática, que no quiere saber nada de Dios, con gente que está en contra del evangelio, que te va a querer hacer la vida imposible para que tú sigas adelante en ese caminar que Dios te ha trazado. Pero no estás solo, yo estoy contigo, dice el Señor, ¿sí? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo voy a dar, ¿sí?, dice el Señor. Entonces no estamos solos, ¿sí? Si bien es cierto aquí, dice Pablo, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos.
Sabía que iba a encontrar, se los había encontrado, sabía que había gente que estaba en contra del Evangelio, sabía que enfrentaba persecución, pero sin embargo, pide el respaldo de la oración. Sabía lo que puede hacer la oración, ¿sí? La oración tiene poder, ¿sí? Cuando doblamos rodilla y clamamos a Dios, ¿sí? El Señor está atento a cada una de nuestras oraciones, a ese clamor. Entonces, aquí Pablo está pidiendo para ser librado, que lo mantengan en sus oraciones. Y entonces dice, porque no es de todos la fe. Y en los siguientes versos, que no están dentro de la lección, pero sigue hablando en el verso 3, porque ahí termina en este verso, porque no es de todos la fe, pero dice el verso 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dice, pero fiel es el Señor, en contraste con aquellos hombres perversos, en contraste con aquellos hombres malos de los que se está hablando. Nosotros podemos confiar en Dios, nosotros podemos tener esa seguridad, ¿sí? Que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que mientras que nos mantengamos ahí en el hueco de su mano, no importa lo que tengamos que enfrentar, vamos a poder salir victoriosos, vamos a poder salir librados, porque estamos confiando en un Dios de poder, en aquel que todo lo puede. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. O sea, nos va a mantener seguros, nos va a cuidar. Dios cuida de cada uno de nosotros, ¿sí? Dios está al tanto de todo lo que sucede, no permite que ni un cabello caiga a esta tierra si Él no lo permite, ¿sí? Por ahí hemos hablado unas veces sobre Job, lo que el enemigo hizo Job, pero sin embargo Dios seguía teniendo el control, ¿sí? Sí lo vas a poder tocar su cuerpo, todo, pero su alma, cuida, esa no la puedes tocar, ¿sí? Esa no tienes permiso de hacerlo, ¿sí? O sea, Dios sigue teniendo el control. Sí vamos a seguir enfrentando muchas pruebas, muchas luchas, pero Dios sigue teniendo el control. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en esa oración unos por otros, en esa intercesión, ¿sí? Y como comentario, por ahí están los comités de oración. ¿Y cuántos estamos atendiendo? ¿Cuántos estamos uniéndonos? A mí me tocó el día de ayer, venía a hacer unas labores aquí en el templo, y encontré una persona, nada más, cuando eran como 4 en cada comité, que deben ser como 12 personas las que están, pero me encontré una persona nada más. ¿Dónde está esa intercesión? ¿Dónde está esa oración? ¿Dónde está lo que Dios nos pidió que hiciéramos? Porque ahí vamos a ver ahorita más adelante que habla sobre aquellos que no estaban trabajando, sobre los que andaban desordenadamente, pero vamos a ver que no nada más es el trabajo manual, que no nada más es el trabajo que realizamos en lo secular, sino cómo estamos realizando el trabajo espiritual, cómo estamos desarrollando lo que Dios nos ha pedido a cada uno que hagamos. Entonces, una labor que tenemos que realizar día con día. Para el cristiano no existen vacaciones espirituales. Por ahí algunos dicen, yo le pedí permiso al Señor y me voy a ausentar un mes, y ya le pedí permiso al Señor, y de seguro el Señor te va a permitir. Sí, olvídate de mí, olvídate de todo, no te preocupes. ¿Querrá eso el Señor? Que nos olvidemos de Él, que nos olvidemos de llevar a cabo la labor que Dios nos ha pedido que llevemos a cabo. Entonces,
Aquí dice en este verso: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Cuando Pablo habla, aquí dice que el Señor es fiel. Pablo no está pensando, decíamos, en algún beneficio personal, sino que el hecho de que el Señor es fiel para mantenernos, para librarnos del mal, para afirmarnos, para guardarnos, ¿sí?, de ese mal, no para que Dios nos complazca en lo que nosotros queramos, en nuestras cosas personales, ¿sí? Es que como Él es fiel al Señor, Él dice que todo lo que pidamos, Él nos lo tiene que dar. Así que, Señor, quiero dinero, quiero carro, quiero casa, y empezamos, ¿no?, a pedir. Pero no es lo que Pablo estaba hablando aquí en la palabra, ¿sí? Cuando dice que fiel es Dios para guardarnos, para afirmarnos, para mantenernos firmes, para librarnos del enemigo, ¿sí?, para darnos la victoria en las pruebas y en las luchas, ¿sí? Muchas veces hay muchos cristianos que dicen, que piensan que Dios está obligado, ¿sí?, a complacernos en todo, porque como ya somos salvos, ya somos sus hijos, pues Dios está obligado a complacernos en lo que queramos, ¿no? Dios, si te mantienes firme, si practicas los valores cristianos, Dios promete guardarte, afirmarte, ¿sí?, librarte del mal, pelear las batallas que tú no puedes pelear, ¿sí? Eso sí lo promete, y promete darte una corona de vida eterna, pero si te mantienes fiel, si te mantienes fiel al Señor. Entonces, a través de la palabra podemos ver que el Señor nos habla y nos dice que nos guardará del mal. Y su palabra, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y por allá en Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Vemos entonces lo que Dios ha prometido, y sin embargo, pues muchos no aprovechan esa ayuda. Aprendemos entonces aquí que los ojos de Dios siempre están sobre nosotros, siempre están sobre cada uno, que Dios controla cada una de nuestras circunstancias. Todo cuanto acontece a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Y que nuestra protección, a diferencia del enemigo, a diferencia del hombre malo, a diferencia del hombre perverso, ¿sí?, nuestra protección tiene su origen en Dios. En Él. En Él es el que podemos descansar. En Él es el que podemos confiar. En Él es el que podemos sentirnos seguros, ¿sí? Sea el salmista: castillo mío y roca mía, ¿sí? Es el que me va a sostener, Él es el que me sustenta, Él es el que me guarda, el que me libra de todos mis temores, ¿sí? Entonces, vemos la importancia entonces aquí de inicio, la oración, la comunión con el Señor, de mantenernos firmes, de mantenernos orando unos por otros, de serle fiel a Dios, de que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él es fiel para guardarnos, ¿sí?, del mal. Y sigue entonces ya en el verso 4: y tenemos confianza, dice, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Dice Pablo, les habla a los tesalonicenses, teniendo confianza respecto a vosotros, en que van a obedecer lo que se les ha mandado, lo que se les ha ordenado, ¿sí? Y es por eso que en el verso 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios
y a la paciencia de Cristo. Que los corazones de nosotros, de aquellos que estamos en el camino, de aquellos que hemos venido al Señor, que aquellos que ahora le servimos, sean movidos cada día más a amar a Dios. Amar a Dios por causa del amor de Dios por nosotros. Porque nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros le amamos. Porque Él dio a su único Hijo. Porque dejó su divinidad. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque no había salvación para nosotros. Porque no podíamos acercarnos al Padre. Porque nuestro destino era la muerte. Nuestro destino era el fracaso. Porque no había quien nos pudiera sacar de las drogas. Porque no había quien nos pudiera sacar del alcoholismo. Porque no había quien nos pudiera sacar de esa perdición. Sin embargo, Dios nos amó. Nos amó y lo hizo y vino y mandó a su único Hijo. Y tanto el Padre como el Hijo tenían ese mismo pensamiento, ese amor por usted y por mí. Y dio su vida. Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso dice aquí este verso: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Dice, y a la paciencia de Cristo. Hablaba aquí de la paciencia de Cristo. Y si hablamos en un sentido práctico, estamos hablando de perseverancia, de no desesperar y salir huyendo, de no correr, sino de mantenernos firmes. Cuando está hablando aquí el apóstol, nos habla también sobre aquella hostilidad que fue dirigida en contra de Jesús, todo lo que sufrió. Sin embargo, fue paciente. Sin embargo, perseveró hasta el final. O sea que las pruebas y las luchas que tengamos que enfrentar, tenemos que perseverar. No podemos dar marcha atrás, no podemos tomar otro rumbo, ¿sí? Porque el Señor Jesús perseveró y llegó hasta el final y dio su vida por ti y por mí. Por lo tanto, se nos llama también a nosotros a ser perseverantes en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nos habla a ser perseverantes. Entonces, en cualquier situación, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la angustia y en medio de la bendición. Ah, caray. Perseverantes en medio de la bendición, ¿sí? Porque a veces cuando estamos más bendecidos nos olvidamos de Dios. Porque a veces cuando tenemos todo está en nuestras manos, nos olvidamos de quién nos lo dio, nos olvidamos de quién fue el que nos lo proporcionó y dejamos de perseverar, dejamos de buscar a Dios. Estoy bendecido, tengo todo, no pasa nada. Dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de ayunar, dejo de asistir con regularidad a los cultos y empezamos a hacernos tibios, empezamos a enfriarnos, ¿sí? Entonces hay que ser perseverantes, porque en la persecución venimos, doblamos rodillas y aquí estamos, Señor, y mira mi prueba, mira mi lucha, y estamos ahí perseverando. Pero cuando viene la bendición, cuando viene, ¿qué hacemos? Se nos olvida. Entonces hay que perseverar en todo tiempo, ¿sí? Vemos entonces lo que Pablo está hablando a los tesalonicenses. Si hubiera algún comentario o han preguntado algo, levante su mano, puede ser como de corrido.
Entonces vemos hasta aquí lo que Pablo les ha venido hablando a los tesalonicenses. Hablamos de oración, les hablamos unos por otros, de que Dios nos libra del mal, de que Dios nos guarda, de perseverar, de amar cada día más a Dios, de mantenernos firmes, de estar trabajando, todos unidos como un solo cuerpo. Y seguimos entonces adelante. Y así ya el verso 6. El verso 6 corresponde al segundo punto. Y ya el segundo punto, hemos visto, decíamos en el punto 1, para que la palabra de Dios sea glorificada, y los incisos que vimos era para orando por la obra evangelizadora y para ser librados de los perversos. Y ahora ya en el punto número 2, dice el punto número 2, sabiduría en la aplicación de la disciplina. Y como que el tema de la disciplina como que no nos agrada mucho. Como que cuando decimos disciplina, no, esa no es para mí. A mí no tiene nada que decirme. Aquí cualquier cosa, pues yo le doy cuentas a Dios directamente. Y siempre en lo espiritual, en lo secular, en el trabajo, en donde sea, siempre la disciplina es un tema que a la gente no le agrada tocar. Sin embargo, es necesaria. Es necesaria porque había cosas que corregir. Aquí Pablo tenía que corregir. Ya en la primera carta, allá en los últimos capítulos de 1 Tesalonicenses, ya les había hablado de que no debían de estar ociosos, que debían de trabajar, que el trabajo que hacían con sus manos tenían que llevarlo a cabo, ¿sí? Sin embargo, no hicieron caso, seguían en lo mismo. Y en esta segunda carta les vuelve nuevamente a hablar, y es necesario hablar de la disciplina. Y vamos a ver aquí más adelante sobre la forma en que Pablo estaba haciendo en aquel tiempo. Y muchas veces aquí Pablo vamos a ver cómo menciona sobre señalar a la persona que no quiere corregirse, que no quiere entender. Y en muchas iglesias hay quienes señalan desde el púlpito, y no es que sea incorrecto, nosotros no lo hacemos, pero sin embargo no es incorrecto. Hay gente que no quiere, dice Pablo ahí. Bueno, si no entiende, ya les escribí una vez, ya les volví a escribir, y si no quieren entender, entonces hay que señalarlo, que vean los demás. Y ahorita vamos a ver el porqué de lo que está haciendo Pablo, por qué es lo que les escribe de esta manera. Pero inicia aquí en estos primeros versos, 6 y 7. Yo quiero, hermano Oscar, si le da lectura, por favor, a los versos 6 y 7. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no vivimos desordenadamente entre vosotros. Pero os ordenamos, inicia. Ya ha venido hablando de que oren por él, de ser librado, de lo que se requiere, y aquí le da un cambio, le da un giro. Pero os ordenamos. No era algo opcional. Cuando Dios quiere algo de nosotros, cuando Dios pide algo de nosotros, no es opcional. Cuando Dios nos lo pide, no nos dice, mira algo, si quieres vivir en santidad puedes hacerlo, si no, no. Si quieres obedecerme, ¿no? A Josué, Jehová le dijo, mira que te mando que te esfuerces.
te estoy dando una orden, ¿sí? Te estoy mandando que lo hagas, que lo lleves a la práctica, ¿sí? La palabra de Dios no es opcional si queremos obedecerla o si no queremos obedecerla. Hay que obedecerla. Si queremos llegar al cielo, hay que vivir la santidad. Hay que... En el Evangelio no hay lugar para la pereza espiritual y la pereza física. En todas las cartas paulinas, Pablo habla siempre sobre lo mismo, sobre dejar a un lado la pereza física y buscar la espiritual. Jesús mismo, cuando fue y buscó a sus discípulos, a todos escogió gente que estaba trabajando. Nunca vemos que llegó a despertar a alguien porque estaba dormido para que le siguieran, no. Y los que estaban pescando, los que estaban trabajando, todos estaban realizando una labor, todos estaban trabajando, todos. Es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿sí? Que estemos siempre trabajando, que estemos siempre activos. Entonces aquí Pablo lo que le está diciendo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está con la autoridad que está hablando. No porque a mí se me antojó, ¿sí? A veces no, es que el hermano quiere que yo me conduzca de esta manera, pero a mí no me agrada. Pero es que no quiero que te conduzcas de tal manera porque a mí me agrade, sino porque así lo dice la palabra, ¿sí? Bien es cierto, no te voy a obligar a que te pongas un determinado de color de ropa, porque eso es algo muy personal, pero sí te puedo decir que tienes que vivir en santidad, sí te puedo decir que no puedes practicar el pecado y estar tomando parte, que hay una línea que hay que seguir, ¿sí? Entonces Pablo aquí les habla y les habla con esa autoridad porque dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice ahí que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Hablamos ahí, y cuando dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, el andar desordenadamente, no estaba hablando de aquel hermano que cometió una falla pero inmediatamente la corrigió y siguió adelante, o porque falló en alguna ocasión. No, está hablando de una conducta habitual, está hablando de aquel que en su diario vivir se conduce de esa manera, desordenadamente, no aquel que cometió porque, y no es excusa, porque a veces queremos tomarlo por ese lado, que somos humanos y cometemos fallas. No quiere decir que sea una excusa para estar siempre falle. Es que soy humano y siempre voy a estar fallando, no. Pero aquí lo que Pablo se refiere, cuando está hablando de aquellos que andan desordenadamente, decimos entonces, son aquellos que eran una conducta habitual, que ese era su diario vivir, que era la forma en que se conducían a diario, ¿sí? Porque dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Quiénes andaban desordenadamente? ¿Cómo es que anda una persona desordenadamente? Aquel que no está haciendo la voluntad de Dios, aquel que siempre que va en contra de la palabra, que no quiere sujetarse a lo que la Biblia dice, que no quiere conducirse de la manera en que Dios quiere que nos conduzcamos, ¿sí? Aquellos que andaban desordenadamente, decimos, hablábamos, estamos viendo aquí en el verso 7, hablando ya del trabajo, de lo que estaba sucediendo con la gente que no quería trabajar. Hay quienes comentaristas que dicen que no trabajaban, decían porque estaban esperando la segunda venida de Cristo en cualquier momento.
Y decíamos que ya en la primera carta ya Pablo ya los había exhortado, allá en 1 Tesalonicenses, le dice allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ya en el capítulo 5, y al final también dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Vemos que la ociosidad no cabe dentro de la iglesia. Entonces, aquí Pablo ya les había exhortado en esta primera carta. Sin embargo, aquí había muchos que seguían, que su forma de vivir seguía siendo la misma, desordenadamente. Pablo aquí en todas estas palabras, hablando, cuando les habla de hacerlo, de ordenarles, de mandarles, le está diciendo que la obediencia era esencial, no era algo opcional el obedecer a Dios, el obedecer lo que Dios había establecido, sino que era un mandato, por lo tanto tenía que obedecerse. Y decíamos que este mandato pues fue dado con la autoridad que el Señor le había dado, porque era en el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, no en mi nombre, no porque a mí se me antoje, ¿sí? Sino porque el Señor así lo demanda. Entonces había que separarse de aquellos que andaban desordenadamente y el separarse ya de aquellos que andaban de esta manera, había que alertarles que su comportamiento no era el correcto. ¿Sí? Se tiene que marcar una diferencia, que el comportamiento que tenían aquellos que andaban desordenadamente no era aceptable dentro de la iglesia, que no se puede aceptar esas conductas dentro, ¿sí?, de la iglesia. Entonces había que hacérselos ver aquellos. Ahora, el hecho de que se apartaran de ellos, como vamos a ver ahorita cómo lo hace enérgicamente el apóstol, el resultado que se esperaba de ellos era su arrepentimiento, era enderezarse, ¿sí? No era para que salieran corriendo, no era para alejarlos, no era para correr, sino para que se enderezaran. Para la disciplina no es, porque muchos sí lo vemos como castigo, ¿sí? Bien es cierto, es una corrección, pero es para enderezarse, es para corregir, ¿sí?, lo que no está correcto, ¿sí?, y poder retomar nuevamente el camino que Dios quiere, el camino que Dios nos ha trazado, ¿sí?, y que a veces nos desviamos, y que a veces nos tratamos de desviar y no nos damos cuenta, ¿sí? Y hey, te estás desviando, endereza tu camino, la línea que debes de seguir es esta, ¿sí? Ahí entra la disciplina, pero la disciplina es para corregir el camino, ¿sí? Entonces la intención de aquí era de que los que estaban actuando de esta manera desordenadamente se corrigieran, se arrepintieran y volvieran nuevamente a tomar el rumbo que se les había trazado. Decíamos que desde la primera carta se les había ya exhortado, sin embargo muchos no habían reaccionado. Era necesario entonces tomar otras medidas. Y entonces aquí aprendemos que la palabra de Dios, porque hablábamos de autoridad, tiene autoridad sobre nosotros. La Biblia, decíamos, no es cualquier libro, no es un libro común, refleja la autoridad de Jesucristo. Nos enseña
cómo actuar, qué es lo que debemos de hacer, y la importancia entonces de aplicar la disciplina para poder corregir. Seguimos diciendo en el verso 7, decíamos, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, sigue hasta el 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y habla aquí el apóstol de qué manera debéis imitarnos. Y cuando él habla, si hay algo bueno, si hay algo digno de imitarse, eso imiten, ¿sí? O sea, ser imitadores de mí, dijo Pablo, pero no por mi forma de ser, no por cómo yo me conduzco, ¿sí? Sino porque yo, dice el apóstol, soy imitador de Cristo, ¿sí? O sea que al que estamos imitando a Cristo, estamos siguiendo los pasos de Cristo. Pero Pablo, vemos aquí cómo les habla, ¿sí? Porque decimos por ahí en alguna ocasión, queremos imitar a veces nada más lo que nos conviene, porque el hermano hace esto o se conduce de esta forma, yo también me voy a conducir igual, o yo también, no, porque es una llamada de atención a todo cristiano, ¿verdad? Cuando nosotros vivamos como Dios quiere, que no haya perezosos dentro del cuerpo de Cristo, es un mal testimonio, nos habla de estar activo, de obedecer, 2 veces nos habla y varias veces nos habla de obedecer, Señor ratifica, cómo quiere que vivamos en la tierra, cómo le obedezcamos y cómo nosotros trabajemos y no haya perezosos dentro de nuestra iglesia. es necesario esforzarse, trabajar. Decíamos entonces aquí, Pablo quería que lo invitaran, ¿por qué? Porque él, pudiendo obtener, pudiendo recibir, ¿sí? Por la labor que estaba realizando, por trabajo como misionero, sin embargo, él no quiso, aunque sí lo hizo en alguna ocasión, en ese momento no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quería que los demás, ¿sí? hicieran lo mismo. Sin embargo, él realizaba tiendas y de ahí se mantenía y seguía trabajando.